Vamos a otro tema en la mañana informativa. El sector privado manifestó sus reparos a la Estrategia Nacional del Litio, anunciada por el gobierno, asegurando que genera preocupación por una posible estatización de la economía. Desde el Ejecutivo reiteraron el llamado a dialogar y profundizar en la propuesta. Para conocer más detalles del plan, por supuesto, la estrategia también, estamos hasta ahora con la ministra de Minería, Marcela Hernando. Ministra, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Hola, buenos días, Nicolás. Un gusto estar con ustedes. Vamos a ir detallando también lo que es la estrategia y la proyección que tiene el gobierno con respecto a la situación del litio. Lo hemos conversado también varias veces, ministra. Pero déjeme quedarme primero con lo que fueron las primeras reacciones. ¿Usted considera que fueron sobrereacciones por parte del sector privado a esa incertidumbre sobre el anuncio que entregó en cadena nacional el presidente Boric con respecto a una posición mayoritaria del Estado en cualquier empresa que se genere para poder explotar y desarrollar el litio en Chile? La verdad es que hemos tenido diferentes tipos de reacciones, no han sido solamente negativas por parte del ámbito privado, incluso internacionales. Yo diría que allí, sobre todo, se han manifestado muy tranquilos y además confiados en poder entrar a este mercado. Ahora, aquí lo que ha sonado con más fuerza, porque obviamente la estrategia abarca distintos puntos, por ejemplo, un instituto público de innovación y desarrollo, de investigación de lo que puede ser el litio, pero quedándome en este tema, desde la CPC, desde Sonami, desde distintos gremios, se llamó a la preocupación con respecto a lo que era la mirada sobre los proyectos futuros o las empresas futuras que desarrollen proyectos de litio en términos de el Estado siempre como controlador o accionista mayoritario, podríamos decir. Ayer en el Estado Nacional se le preguntaba al ministro de Hacienda, Mario Marcel, si existe la posibilidad que en futuras empresas, quizás fuera del Salar de Atacama, puedan en algún minuto los privados ser mayoritarios. Y él no lo descartaba. ¿Está claro cuál va a ser la dinámica en términos de la creación de estas sociedades para poder explotar el litio? Sí, mira, desde el principio en la cadena nacional el presidente fue claro en decir que en aquellos proyectos que fueran estratégicos para el país, el Estado iba a tener la mayoría o iba a ser mayoritario. Ahora, uno pensaría que en todos los proyectos que tengan que ver por el litio, por el carácter de estratégico que tiene el mineral, ¿no? Sí, lo que pasa es que cada salar es diferente y cada salar no ha sido bien cuantificado. O sea, de hecho tenemos alrededor de 15 salares que tienen medianamente exploración e información. Y pudiera resultar que un salar que no ha sido explorado hasta ahora cuantifique las reservas en una cantidad que estén justo en el límite de si es o no es conveniente explotarlo y si es o no es conveniente para el Estado o para los privados. Y en ese sentido nosotros estamos absolutamente abiertos. Lo que nosotros estamos haciendo es, en el fondo, valorar que este elemento hoy día representa un valor mayor del 50% en cualquier asociación en términos generales, pero cada salar es particular. Claro, en esa figura usted hablaba en entrevista al Mercurio, si no me equivoco, ministra, de Joint Ventures. Aquí en Estado Nacional el ministro de Hacienda, Mario Marcel, hablaba de pactos de accionistas. Es decir, se abren las posibilidades, pero le hago la pregunta. Cuando haya, por ejemplo, una rueda de inversionistas donde Codelco finalmente entra a negociar con distintas empresas nacionales e internacionales, habrá que tener reglas claras igualmente en general, ¿no? ¿Cuál es la participación y cuál es la toma de decisiones que puede tener el Estado con respecto a proyectos futuros? Sí, por supuesto. Hay términos generales que tienen que ver, obviamente que nos van a representar tanto Codelco como Enami en los salarios que corresponda. Y en esos momentos van a ser esas empresas las que nos van a representar en esas negociaciones. Y obviamente nosotros confiamos en que lo que ellos van a salvaguardar, obviamente, es el mayor interés del Estado. Usted menciona Codelco Enami, recordemos también a quienes nos ven a esta hora, lo mencionaba en Cadena Nacional, también en Antofagasta, el presidente Boric, a la espera de poder crear una empresa nacional del litio. Podemos estar conversando un poquito más sobre eso en profundidad. Recordemos que para crear una empresa pública estatal se necesita pasar por el Congreso primero. Se adelanta este trabajo y se mandata a la Enami y también a Codelco a ir desarrollando estas conversaciones y futuros proyectos. En ese sentido le quería preguntar, estaba revisando notas de hace un tiempo, 2017, cuando el actual, o en ese minuto, presidente ejecutivo estaba en una gira en Asia, conociendo el trabajo del litio. Codelco tiene pertenencias de litio, pero no tiene el know-how, digamos, de lo que es la extracción y desarrollo de este mineral. Y lo decía en ese minuto el presidente ejecutivo de Codelco. Queremos analizar o conocer la tecnología para extraer litio porque no tenemos experiencia en esto. Le hago la pregunta, ¿actualmente Codelco tiene ya experiencia en el litio?
Yo diría que ninguna empresa, ni siquiera las que están hoy día produciendo litio en el Salar de Atacama, tienen la experiencia que necesitamos. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso hídrico que está topado. Hoy día tenemos escasez hídrica, estamos en sequía, tenemos una crisis climática, y en ese contexto cualquier empresa que venga a instalarse o cualquier nuevo proyecto va a tener que ser con nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías, la verdad es que son muy pocos y están en el extranjero quienes las conocen y están siendo expertos. Entonces, yo diría que aquí no existe una ventaja de uno por sobre otro. Y en ese sentido, decirle a la ciudadanía que nosotros no esperamos que sea Codelco o Enami los que comiencen a extraer el litio. Ya. Para eso van a tener a estos socios estratégicos. Entiendo así, ministra, que Codelco en su minuto no va a estar dentro representando al Estado en una figura mayoritaria dentro de una empresa que extraiga litio. ¿Eso se descarta o es una posibilidad que también está abierta? Está abierta. O sea, de hecho, las únicas empresas que son estatales y que tienen giro minero son Codelco y Enami, sí. Ni siquiera Corfo. Y en ese contexto... Claro, lo que hace Corfo es arrendar en el Salar de Atacama lo que son las pertenencias mineras del litio, el arrendamiento a las dos empresas que tienen contratos vigentes, como es SQM y Albemarle. Pero no tiene el giro necesario para asociarse con estas empresas en una exploración, explotación, etcétera. Entonces, siendo estas las únicas dos, son las únicas dos que van a representar al Estado en aquellos joint ventures que comiencen a realizarse desde ya, lo antes posible. Yo le preguntaba por Codelco, ministra, déjeme preguntarle también por la Empresa Nacional de Minería, Enami, que también hay que poner las cosas en la mesa para poder desarrollar lo que puede ser esta industria del litio. Tiene una situación financiera bastante ajustada, tiene un giro minero, pero un objetivo distinto, que es el de apoyar a la pequeña y mediana minería de distintos minerales en términos de las fundiciones. ¿Cómo también entra Enami en esta ecuación? Es una empresa de fomento principalmente, sí. Ese es su core principal. Pero yo quisiera decir que tanto Codelco como Enami, para estos efectos, tienen que formar filiales. Y esas filiales, lo que estamos todos convencidos que debería ser así, una vez constituidas, que de hecho ya tienen. Enami tiene una filial para el litio y Codelco también tiene una filial para el litio. Esas filiales tienen que tener una estructuración en la cual el directorio es absolutamente diferente del directorio de la Enami propiamente tal, y todo lo que signifique la parte financiera y administrativa también es aparte de la Empresa Nacional del Litio en particular. Son esas filiales finalmente de Enami y Codelco las que ya me imagino están desarrollando y trabajando en un primer punto, que es captar potenciales inversionistas, ¿no? Bueno, han tenido la visita durante varios meses ya de muchísimos que están buscando esta asociación, porque los privados conocen perfectamente que el hecho de haber constituido esas filiales les posibilita a ellos ser socios de ambas empresas. Ministra, pensando también en lo que es una futura empresa nacional del litio, recordemos, pongamos en contexto, tiene que pasar por el Congreso a través de un proyecto de ley. De hecho, el presidente Boric hablaba del segundo semestre enviar y hoy iniciar lo que son los diálogos con las distintas organizaciones, con los distintos grupos y sectores. En ese sentido, ¿cuál es la expectativa que se tiene con respecto a la creación, posterior despacho, digamos, de esa iniciativa desde el Congreso para crear esa empresa nacional del litio? ¿Cuándo podría estar? Eso dependiendo evidentemente de los tiempos. Es muy relativo por la composición del Congreso, pero nosotros tenemos el convencimiento, mi experiencia, de que si tú dialogas bastante antes con todos los actores, y los actores tienen un consenso o han opinado sobre esta política, cuando llega a la Cámara y se hace un diálogo prelegislativo, ya es mucho más fácil porque los parlamentarios saben que esto tiene apoyo ciudadano. Eso debería de alguna manera ir impulsando lo que es la futura creación de esta empresa, dice usted. El eso apoyo ciudadano. Eso es lo que esperamos, sí. Ahora, le quiero preguntar también por los interesados. Esto ha sido un desarrollo del litio que
la crítica de distintos sectores conocedores de esto apuntan a que se está llegando tarde, no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Uno recuerda, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera, lo que se titulaba la fallida licitación del litio. Ahí se estaba hablando más bien de un sistema de concesiones. Ahora se va a pensar en un sistema donde, lo decíamos, el Estado tendría eventualmente, en la mayoría de los casos, cuando sea estratégico, una participación mayoritaria. A nivel internacional, ¿cuál es también la visión que se tiene sobre el potencial del litio, pero por sobre todo para entrar a esta especie de empresas híbridas, podríamos decir? A ver, a mí me gustaría resaltar que se espera que la demanda se multiplique hasta por 7. Y eso tiene que ver con algunas metas que se han planteado algunos gobiernos extranjeros en materia de electromovilidad, por ejemplo. Y en ese contexto, este elemento, así como otros, son vitales para la lucha contra el cambio climático. El hecho de que el cobre y el litio hayan sido definidos por potencias mundiales como minerales críticos y que estemos teniendo el interés de muchos gobiernos extranjeros de firmar acuerdos con nosotros para la provisión o algún trabajo conjunto en materia de minerales críticos, nos da a nosotros la confianza de que esto obviamente despierta el interés a nivel internacional. ¿Por qué? Porque aunque se realizaran todos los proyectos que hoy día están en proyecto, digamos, valga la redundancia, todavía sería insuficiente para abastecer esa demanda. Y en ese contexto queremos, entre otras cosas, que esta política que es integral, donde está el Instituto Nacional del Litio, seamos capaces también de adelantarnos a la aparición de sustitutos, a la necesidad de otros minerales críticos y a la investigación y desarrollo tecnológico y transferencia a través precisamente de ese instituto. ¿Ese instituto cuándo podría también, dentro del cronograma o la agenda que se tiene en términos, establecerse, desarrollarse? Esperamos que parta a fines de este año, porque lo primero que tiene que partir es la conformación de un directorio, sí, y también de un grupo de ministros que los vamos a monitorear, vamos a ser como los representantes del Estado, como mandantes de este instituto. Pero a través de ese directorio también se tiene que conformar una plana ejecutiva, y todos esos pasos los vamos a comenzar a dar en el segundo semestre de este año. Ministra Marcela Hernando, déjeme llegar nuevamente a lo que son las empresas que actualmente están explotando y desarrollando el litio en Chile. SQM Albemarle, en el Salar de Atacama, que se ha hablado de la joya de la corona, pero efectivamente tiene ese cariz debido al potencial actual que tiene en términos de litio a nivel internacional, mundial. En ese sentido, contratos que terminan alrededor de 2033 para SQM, pasado 2040 para Albemarle. Aquí lo que está bastante claro, y se entendía así desde el discurso del presidente Boric, es que esos contratos se van a renegociar. Obviamente hoy no. Cuando terminen esos contratos, de forma adelantada por supuesto, ¿cuál es el margen que tiene el Estado para renegociar esos contratos en términos de extender? Ahí uno entendería que en el Salar de Atacama sí o sí el Estado va a tener una participación de un 51%, una participación mayoritaria con empresas que ya han estado en desarrollo en ese salar. ¿Cómo se haría ahí? A ver, SQM vence el 2030 y Albemarle el 2043. Sí. El que vence el 2030 y el 2043 también, pero para simplificar el diálogo voy a hablar solamente del que vence primero. Perfecto. ¿Ya? Y en ese contexto lo que pueden estar todos ciertos y seguros es que a partir del 2030 el sistema de explotación y lo que sea en el salar de Atacama tiene que hacerlo una empresa, un joint venture, donde participe el Estado y un privado. O sea, desde el 2030 en adelante el modelo es otro. Ahora, atendido eso, estamos disponibles, el Estado, para conversar con las empresas que hoy día están presentes en el salar, de tal manera que si están disponibles para ser ellos los que sean socios a partir del 2030 en un caso y del 2043 en el otro, permitir que el Estado comience desde ya a ingresar a ese salar. Pero siempre en la mirada de que terminados los contratos respectivos, 2030 me quedo el más cercano, SQM pasaría a ser un accionista minoritario de esa futura empresa.
Claro. Eso está definido, ya no habría cambio, o se abre también la posibilidad de... No, el salar de Atacama es estratégico y en ese contexto deberíamos ser una sociedad a partir del 2030 y en esas condiciones. Claro, ahí no cabría, por ejemplo, lo que mencionaba acá en TVN el ministro de Hacienda de futuros o eventuales pactos de accionistas, digamos, de una relación distinta a lo que es mayoritario y minoritario. En el salar de Atacama está definido. La forma de negociar o conversar sobre cómo el Estado va a entrar al salar de Atacama es un tema que le corresponde a Codelco definirlo y a su directorio. Esta es una empresa que tiene un gobierno corporativo, por lo tanto también ellos tienen que manifestarse. Ahora, hablemos del potencial delito. Usted lo mencionaba también, ministra, porque eso tiene todo que ver finalmente con esta estrategia que se anuncia de parte del gobierno. Me mencionaban durante la semana pasada, ¿por qué no se llegó a una política nacional del litio y una estrategia? Yo no entiendo que el concepto también tiene algunas diferencias. La estrategia es finalmente lo que se va a definir desde este gobierno. La política nacional del litio habría abarcado un acuerdo más amplio que genere una política de Estado, podríamos decir. ¿Estrategia nacional del litio puede ser algo que en un futuro gobierno, en los próximos 3, 4 años, tenga variaciones, tenga cambios? ¿Cómo también lo ven ustedes desde ese punto de vista? Lo que nosotros estamos planteando es que esta estrategia se va a ir consolidando a través de los contratos que se firmen. Por lo tanto, si bien es cierto, podría venir un nuevo gobierno que no le apareciera esta forma y quisiera cambiar esos contratos, tendría que hacer las acciones para modificar esos contratos. Pero esto, la idea es que quede instalado a través de estos joint ventures. Claro, lo que pasa es que eso, y por eso le preguntaba, porque cuando desde el sector privado los gremios hablan de futuras y eventuales, lo voy a poner en condicional, eventuales incertezas, que haya un cambio de quien representa al Estado en términos del litio, que en ese caso es el gobierno de turno, insisto, sea del color que sea, puede generar también una duda con respecto a qué va a pasar en los próximos 4, 5 años más. Cómo también se van reduciendo esas eventuales incertezas en los cambios que se pueden generar. Mira, yo haría la siguiente reflexión. Si este gobierno no está tocando y está respetando estos contratos y además le interesa dar certezas jurídicas y se ha preocupado de conversar precisamente en aquello, decir que respetamos los tratados internacionales, que nuestra Constitución es lo primero que rige. Entonces, yo dificulto que un nuevo gobierno vaya a poner en duda ese tipo de cosas. Ministra Marcela Nando, ministra de Minería, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Canal 24 Horas, ministra. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, Nicolás. Hasta luego, como siempre, gracias. Adiós.